Buenas noches. No más de abrir mi boca, ustedes ya saben que tengo el acento de los paris de sufrir, ¿no? En los últimos 20 y no sé cuántos años he intentado aprender el idioma de ustedes, pero sigo sufriendo y haciendo sufrir. En este tiempo, Dios me ha dado grandes privilegios. Encontré con personas aquí de estos 20 y tantos años atrás, cuando impartí clases por la primera vez, que no podían comprender una sola palabra que yo decía. Y bueno, la visión de Dios en este tiempo también se ha aclarado. La percepción de lo que una persona con limitaciones puede hacer cuando se dispone en las manos de Dios también se ha aclarado. Pero en este momento no tengo ganas de ir a este tema, sino de seguir con el tema del hermano Abner, porque hemos tenido durante todos estos últimos meses en Brasil, ha estado tan claro para los creyentes que estamos en guerra y que el mundo está en guerra por el alma de los niños. Y esto está cada vez más claro. Solamente en un mes, el grupo LGBT hizo 2 presentaciones artísticas en Brasil, una en el sur de Brasil, presentaciones para niños. Invitaron a las escuelas para ir a una presentación artística con imágenes explícitas de cosas horrendas, indecibles, que una persona adulta va a sentirse mal de ver, pero llevaban los niños, los padres llevaban los niños para ver esas cosas. Y en 2 semanas después hicieron otra en Sao Paulo, en el Museo de Arte de Sao Paulo, una presentación artística invitando a los padres y las escuelas para que llevaran los niños para ver un hombre acostado, desnudo, y que tocaran en este hombre. Las personas filmaban con sus celulares, madres forzando a sus niños y maestros forzando a sus alumnos a tocar en este hombre desnudo. Este señor hoy está siendo juzgado por pedofilia y por estupro. Y los que crearon esta presentación están siendo juzgados. Pero ellos siguen como olas cada vez más grandes, forzando a la gente a aceptar estas cosas. No creen ellos que van a ser aceptos y que esto va a ser normal, pero quieren crear reacciones. ¿Por qué? Porque intentaron entrar de forma que ninguém supiera con los temas de ideología de género en todas las escuelas, y hicieron manuales de instrucción. El gobierno pagó por estos manuales, videos explicando cómo los niños deben relacionarse sexualmente con otros niños, con demostraciones y todo, y fueron hasta las escuelas. Pero los padres reaccionaron, los gobiernos municipales reaccionaron y lograron sacar esto y devolvieron el tema para el Congreso. Y el Congreso vetó esta cosa de que fuera como algo obligatorio en todas las escuelas públicas. Y quitaron todo este material. Y entonces intentaron a nivel estadual para que uno u otro estado más débil pudiera aceptar. Y rechazaron en todos. Entonces fueron para la municipalidad. Y las reacciones fueron todas
de rechazo y ahora hacen como por vía del arte, de presentaciones, de otras formas, la misma ideología. Y con esto los creyentes empiezan a acordar de que sí hay una guerra real y que los creyentes y las familias de los creyentes van a sangrar. Porque la idea es que los padres no tengan el derecho de hablar de moral, de que es moralmente correcto o que está mal moralmente a sus hijos. Que sea una obligación del Estado y exclusiva del Estado. Y que los papás que se neguen a aceptar esto sean juzgados y condenados por crimen de preconcepción, de prejuicio. Y hacen estas leyes y pasan y de pronto la población reacciona y como resultado de esta reacción vino la ley. No solamente rechazaron estas cosas que ya habían pasado, ya estaban siendo enseñadas en las escuelas, lograron quitar esto y liberar la enseñanza bíblica en las escuelas, la enseñanza confesional en las escuelas públicas. Algo que se nos había quitado hace muchos años en Brasil. Así que es una guerra espiritual, sí, hermanos. Pero muchas veces tenemos una percepción limitada de esta batalla. Y muchas veces pensamos que porque Apen tiene como su foco los clubes bíblicos de hogar y los clubes de 5 días, pensamos que si estamos haciendo nuestro club de 5 días, ya estamos haciendo lo bueno y lo todo, ¿no? Una de las conferencias internacionales que más me impactó fue cuando un señor coreano, que ahora no puedo acordarme de su nombre, habló, nos desafió en aquella conferencia a hacer la pregunta: si estábamos haciendo más que los demás. Se dirigió a los que estaban a muchos años con Apen y dice: quizás usted está cómodo porque ha servido al Señor y ha alcanzado miles de niños en sus 50 años de ministerio. O porque usted ha mantenido su ministerio en medio a dificultades, limitaciones físicas, económicas y sociales y ha logrado mantener su club bíblico o su clase de entrenamiento semanal o ha dado 1 o 2 cursos de primer y segundo nivel por semestre. Ha capacitado un grupo de maestros y quizás está cómodo por eso. Quizás usted piensa que porque hace más que los demás en su iglesia, ya está aprobado, ya hizo lo todo. O quizás porque usted es reconocido en su denominación como el maestro, la misionera de niños, ya ha hecho más que los demás. Cuando pensamos que esta respuesta puede no ser positiva, tenemos que ver la palabra de Dios. Voy a leer un solo versículo de Efesios 6 que nos ayuda a ir a nuestro tema de pronto. Es el versículo Efesios 6 y el versículo que, tengo dificultad, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muchas veces prestamos atención, ponemos atención en la primera parte de este versículo y no nos fijamos en el final. No es solamente batallar, hacer más que el promedio de los demás.
No es hacer lo que la receta que Appen ha seguido por años y de alguna forma destacarnos más que los demás. Pero el secreto de este pasaje está en: y habiendo acabado todo. No solamente esto, estar firmes. Necesitamos pensar, hermanos, en otras formas de alcanzar el todo, de hacer el todo, de aprovechar todas las oportunidades. Acabamos de escuchar de parte del hermano Abner de este ministerio que como que florece como una oportunidad que se abre para Latinoamérica después de una ola de filosofía marxista y de esta cosa de ideología de género que como que se mantiene ahí. El ejército de Dios y los valores de Dios que todavía sobreviven en las culturas en el corazón de nuestra gente, de origen cristiana en alguna porción por lo menos. Pero esto sigue ganando terreno, hermanos, y nosotros perdiendo. En esta batalla tenemos que pensar en otras frentes de batalla. En esta guerra, otras frentes de batalla. Así como en la escuela pública, también pensar en las escuelas bíblicas de vacaciones. Los clubes bíblicos son sistemáticos. Hay que mantenerles. Hay que mantener firme, hacer lo máximo, abrir más. Las escuelas públicas, involucrar a las iglesias alrededor. Volver a la visión de Appen, que es asesorar a la iglesia en su tarea. No presentar sus proyectos, pero enseñar a la iglesia opciones, posibilidades, capacitarlas, involucrarlas en las puertas que están abiertas para que entren y ganen terreno en esta batalla. Igualmente, hermanos, este ministerio que se pasa en las vacaciones es una puerta abierta que tenemos mucha oportunidad. Todos los años los niños tienen vacaciones. Todos los años los niños tienen tiempo libre. Pero de alguna forma hemos rechazado todo el trabajo, el esfuerzo. Hay una inversión de material para producción de un material específico, de un énfasis, de buscar gente en la iglesia para capacitarlas. Hay tanto que hacer para lograr que una iglesia, 2 o 10 iglesias hagan una escuela bíblica de vacaciones. Pero no pensamos que es una puerta que el Señor nos ha dado y que si la olvidamos, estamos propositalmente eligiendo no hacerlo todo. Hermanos, para mí la escuela bíblica de vacaciones es especial porque hubo un tiempo cuando yo volví del seminario teológico. En este momento vale la pena agarrar este muñequito aquí porque yo volví del seminario teológico a la selva amazónica donde crecí yo. Y en este pueblo alejado de la civilización, sin energía eléctrica o televisión, nada, empezando a descubrir cómo poner en práctica todo lo que aprendí en mi carrera teológica. Volví a la iglesia y estaba como que asombrado. Los niños que estaban ahí cuando salí no estaban cuando volví. Y el Señor me puso una pregunta: ¿qué pasó con estos niños? ¿Por qué no están en la iglesia? Habían crecido y salido de la iglesia. Nadie hacía caso de los niños. Al punto de mi pastor, al momento de la predicación, la iglesia estaba llena, todas las sillas ocupadas. Él decía: ahora salgan los niños para que las personas puedan escuchar el mensaje. Así
era su habla cada culto. Y yo pensé, por eso los niños no quieren la iglesia. Son rechazados. Y mi primera tentativa de hacer algo por los niños de la iglesia fue hacer una escuela bíblica de vacaciones. Estoy con este títere no porque puedo hacer bien como hizo el que manejó el títere hoy, ¿no? Pero porque por la primera vez usé un títere para invitar niños dentro de las malezas alrededor, en las orillas del río Xingu, en la selva amazónica, en este pueblocito perdido en la selva. En la más grande municipalidad del mundo, São Félix do Xingu, mi ciudad. Todavía es la más grande. Sí, el más gran territorio de una municipalidad en todo el mundo. Así es, no es una broma, pero era un pueblecito. Y en este pueblecito yo salí invitando a los niños y no tenía idea que era una escuela bíblica de vacaciones. Pero cuando niño yo fui a una escuela bíblica de vacaciones porque fui en la ciudad a estudiar un poco antes de meterme en la selva y para jugar con los monos de árbol en árbol. Y yo quería que estos niños fueran atraídos para la iglesia. Y yo salía de casa en casa y así después llamaba, hola niños. Y salían y yo, hola niños. Y de pronto vi a video que salía por la venta, la cara del bicho mal cocido, ¿no? Y decía, oh tonto, tu dedo sale por la venta de este bicho feo. Y así yo trataba de invitarles, hermanos. Mi primera tentativa de ministerio con niños, yo pensaba que iban a llegar máximo 50 niños. Al primer día teníamos más que 150 niños. Yo no sabía que teníamos 150 niños en ese pueblecito. Al segundo día teníamos casi 300 niños. Al cuarto día, usted sabe, ya pasábamos de 400 niños. Y teníamos familias que venían 30 kilómetros de lejos de la selva para el pueblo, porque sabían que había un programa para niños en la iglesia. Al viernes de aquella semana teníamos más de 500 personas para la clausura de esta escuela bíblica de vacaciones. Fue terrible mi experiencia, porque yo les decía que iba a contar un secreto, el muñeco, pero fue tan desordenado todo que me olvidé del muñeco. No sabía cómo debería de ser el programa. No tenía ningún visual. Así que yo hice visuales así con la mano sin saber escribir nada. Porque tenía que tener los versículos. Pero eran tan mal hechos que nadie podía leer estos versículos. Y los cantos igual. Una misionera de Alemania que vivía ahí trabajando con indígenas en la selva me prestó la lección de Madugú y de Tifán. Entonces teníamos dos lecciones que después descubrí que eran dos lecciones misioneras. Pero con esta presentaba el mensaje de salvación y con la otra hacía mi esposa ahora hacía la parte misionera, ¿no? Y yo no tenía idea de qué hacer, hermanos. Un desastre completo. Pero cientos de niños recibieron al Señor Jesús cuando el jueves hicimos la invitación, porque comprendieron la historia de Madugú y de Tifán. Por años yo como que encogía mis hombros de vergüenza cuando pensaba en toda la desorden y el sentimiento de culpa por no saber qué hacer en este ministerio, en mi primer trabajo con niños en mi vida. Pero los niños se quedaron, llenaron la iglesia. El promedio de niños que se quedaron por domingo y un trabajo de sábado que hice por todo el año de 1998, 88, fue de 90 a 120 niños.
y se quedaron cuando salí para tomar capacitación de APEN en la capital de aquel estado. Se quedaron y ya no pude volver a la selva. Hasta un día que yo volví con mi esposa y ya teníamos hijos, una pareja en la calle nos paró y dijeron: tenemos un testimonio para impartir. Y yo dije: ¿quién eres? Yo soy el que te llamó de tonto y mentiroso, porque yo prometí que él te iría a contar un secreto y no contó. Pero él era hijo de un hechicero, fue a la escuela bíblica de vacaciones, recibió al Señor Jesús, y ahora, en aquel momento, él con su esposa allí, que era su vecina, niña en aquel tiempo de la escuela bíblica de vacaciones, con su hijita, iba a la iglesia con toda su familia, su papá, sus abuelos, sus hermanos, sus tías, y él era el que lideraba educación cristiana en la iglesia. Hermanos, esto me hizo volver atención a mi experiencia, que yo no sabía cuál había sido el resultado. Y me di cuenta de que sí valía la pena este ministerio. Y empecé a dedicarme, porque ya estaba con APEN de Brasil. Ya ayudaba a los maestros de APEN de Brasil preparar sus programas de escuela bíblica de vacaciones todos los años. Pero yo no las hacía en mi iglesia, porque tenía vergüenza del mal hecho que había yo hecho en el pasado, ¿no? Pero este muchacho, cuando fui a su casa, él dice: quiero que vaya a mi casa. Y yo dije: sabes, quiero te pedir perdón, porque yo sé que fue un desastre la escuela bíblica de vacaciones. Él dice: no, hermano, gracias, porque tú fuiste con ese títere horrible. Gracias porque mentiste. Me hiciste tomar. Me pegó 3 veces mi papá, porque yo esperaba el secreto. Al día siguiente iba. Pero, gracias. Y quiero decirte, cuando no sepas qué hacer, si Dios te da la oportunidad, hágala con todas tus fuerzas. Y cuando sabes que no eres capaz y tienes la oportunidad, es tuya la oportunidad. El privilegio es tuyo. La visión Dios te está impartiendo a ti. Si tu iglesia, los demás de tu ministerio no tienen, es contigo que Dios está diciendo. Y hay algo que hacer. Si Dios nos imparte una visión, hermanos, es porque Él quiere que hagamos algo. No tenemos, en la mayoría de los países de América Latina, no tenemos la visión de las escuelas bíblicas de vacaciones. No tenemos los materiales. No tenemos aún una capacitación armada para impartir un taller de escuela bíblica de vacaciones. Gracias a Dios tenemos algunos países que han sido modelos de empezar de cero con lo que tienen, lo poco que tienen, hacen cosas muy buenas y pueden equipar sus iglesias, como República Dominicana y México. Todos los años tienen un paquete para crían con lo que tienen, con lo que es posible, ¿no? Guatemala, Honduras, con lo que tienen, con lo poco que tienen, ¿no? Venezuela con lo nada, menos que nada. ¿No es así? Yo tengo aquí un PowerPoint de cosas que podemos tratar en una escuela bíblica de vacaciones, pero creo que Dios quiere hablar de la visión, del corazón de Él, y abrir nuestros ojos, ¿no? Para eso. Cuando Dios me dio el privilegio de encontrar con este muchacho que me hizo acordar del títere, y ya no sentí vergüenza y disfrutar por el privilegio que Dios me había dado. Yo desperté, hermanos. Ahora, yo no quería nomás dibujar algo para APEN. Yo quería involucrar mi iglesia, despertar la visión que Dios me había dado. Hicimos la primera escuela bíblica de vacaciones que hicimos en nuestra iglesia en São Paulo, ya con mi esposa y hijos ahí. Fue una versión anterior de esta
de este tema que más tarde perfeccionamos, listos para la guerra, ¿no? Y me gustaría ahora que Nehemías pueda venir aquí. Y fuimos perfeccionando el tema, así. ¿Y dónde está? Yo entonces creé esta armadura de Dios de material de hacer botas y tenis, del capítulo 6 de Efesios. Y después yo creé la armadura del mundo del capítulo 7 de Efesios. No. Para hablar a los niños de la necesidad de decidir de qué lado estoy, de que cómo estoy luchando esta batalla. Estoy consciente de esta batalla y enseñarles a estar listos para esta batalla, ¿no? Y ahora sí, al primer día los soldados venían ahí y peleábanse, y siempre el mal le ganaba al ejército, al soldado de Jesús, ¿no? Y se tiraba al piso, ¿no? Así. Y le pegaba y le hacía cosas muy feas ahí, ¿no? Pero al día siguiente estaban siempre esperando algo que había, sí, qué vergüenza, se cayó el cinturón de la verdad, ¿no? Y yo lo hice de una forma que realmente se carga, porque para explicar que es cuando mentimos, cuando no usamos la verdad, estamos causando vergüenza a Cristo, al nombre de Cristo, y también al ejército de Dios, y estamos permitiendo que el enemigo nos venza. Muy bien, y así desarrollando temas, buscando hacer de la forma más creativa posible, por acreditar en esta visión y adquiriendo la pasión. Ahora hacen 10 años que todos los años yo con mi esposa vamos a desarrollar Gracias Soldados, y voy aquí en este tema voy comparando el soldado de Dios con el mundo, cómo son las armas del mundo y las armas de Dios, ¿no? Pero la idea es que cada año las iglesias tengan una herramienta para ofrecer a los niños no solamente un tiempo de calidad, de divertido, sino un tiempo de enseñanza bíblica. Hay organizaciones en Brasil y alrededor del mundo que están haciendo lindos programas de escuela bíblica de vacaciones, pero no son bíblicos y no son escuelas, porque no enseñan nada y tampoco usan la Biblia, ¿no? En un taller en Santa Catarina, el estado de una obrera de APEN de Brasil que está aquí, yo fui a impartir un taller para toda una denominación, y una señora, líder de educación cristiana de esta misma iglesia, dice: ya no cuento historias bíblicas en las escuelas bíblicas de vacaciones, porque no atrae a los niños, son aburridas. Cuento cuentos y hago aplicaciones de valores, ¿no? Y yo decía, ¿qué hacen toda la programación? Traemos un montón de juguetes y fútbol de jabón y no sé qué, y tobogán y no sé qué, ¿no? Ahora, no es bíblico. ¿Puede vestir Sati? Sati va a vestirse. ¿Quién va a vestir la Biblia? La escuela bíblica de vacaciones es esencialmente bíblica. Vamos a enseñar el evangelio, presentar el evangelio. Todos los que participan, que ayudan de todos los equipos, van a usar, ¿cómo se dice? Jalecos. Alguien aquí, por favor, ya está con jaleco aquí, por favor. Puedes subir allá arriba para que vean. Todos los años hago todo lo que necesitamos para llamar la atención del niño para el tema, para que no se olvide en ningún momento de qué se trata, del versículo bíblico. Y todos los años voy a algunas iglesias que ya tienen
esperan por la capacitación en APEN y también con algunas denominaciones. Una sola iglesia capacita a 300 maestros y que van a hacer por lo menos 100 escuelas bíblicas de vacaciones. Sí, pueden caminar aquí primeramente. Tú puedes caminar aquí al centro, por favor, Sarón. La Biblia en general la uso para el momento del versículo bíblico, de enseñar el versículo bíblico. Ponemos el versículo bíblico grande y todo el tiempo estas personas, ahí está en portugués, pero así la lección siempre tiene el versículo bíblico y vamos a usarlo ahí frente al niño. La persona que enseña el versículo bíblico está vestida en la Biblia para que sepan que este versículo es para ser vivido, para ser memorizado, para poner en práctica y por donde vayan, lleven en sus vidas esta verdad bíblica. Esta es la primera lección de esta serie de la armadura de Dios. Es David y Goliat, ¿no? Y aquí del otro lado, una otra lección también en filtro, que para hacer la aplicación del mensaje de salvación, aquí, yo desarrollé esa Biblia para hacer escuelas bíblicas de vacaciones en África. La primera vez que fui con tarjetas de estas relámpagos. En la calle, 300, 500 niños por programa. No podían verlo. A la vez siguiente que los bautistas internacionales me invitaron para eso, yo llevé esta Biblia sobre una camioneta. Cuando pasaba en la calle, los niños empezaban: el hombre Biblia viene, viene el hombre Biblia, el hombre Biblia viene. No. Y todos ya me esperaban en la calle. Y muchas veces cuando estaba ahí, empezaba a llover y no salían porque es de tela la Biblia. Y las lecciones son de fieltro. Y puede estar en la lluvia predicando, ¿no? Enseñando. Y no se iban. Para esto fue desarrollado para ir a África, pero después descubrí que escuela bíblica de vacaciones necesitamos. Ahora tenemos el PowerPoint con la posibilidad de ampliar las lecciones para cualquier tamaño, para las posibilidades que tiene usted. No solamente de enseñar al niño con una lección qué valor estamos enseñando, cuál es el principio bíblico, de qué forma David usó el casco de la salvación, porque sabía quién era su Dios, de qué lado estaba y que el enemigo era su enemigo, era el enemigo de Dios y estaba en contra a Dios. Y las demás lecciones todas siguen con este mismo propósito. Ahora, otra parte, sí, se pega con Velcom para que pueda usar de otra lección y otra y otra. Del el escudo de la fe usamos el horno, muy bien. Y aquí siempre figuras grandotas así. Pero además de la lección bíblica, por favor, tenemos el periodo misionero, ¿no? Sí, muy bien, así es. Sati siempre está de alguna forma influenciándome para hacer las cosas y desafiándome a proveer soluciones, porque los niños quieren identificarse y criar como íconos, personas que puedan, cuando van a hablar del tema, ya sabe, ya está vestido del tema, ¿no? Y así el que va a traer el versículo bíblico o la lección bíblica va a traer la lección aquí. Y el que va a traer el momento misionero va a traer el globo, y adentro tiene objetos sobre qué orar, por quién orar, qué es el misionero, qué hace el misionero, qué necesita el misionero, o informaciones de países por los cuales orar. Para eso hice el globo. El objetivo es que sea una fiesta, pero una fiesta bíblica y memorable, no algo aburrido, ¿no? Y que sea un ministerio de la iglesia. Es algo absolutamente necesario que todos los equipos sean formados por los equipos de ministerio de la iglesia.
La primera vez que yo prediqué en mi iglesia y también sobre misiones y desafié para involucrarse en la escuela bíblica de vacaciones, el pastor aceptó el desafío de estar responsable por el equipo de consejería. Llamamos un obrero de Apen que capacitó los hermanos de la iglesia, papás, mamás, para hacer la consejería. Porque la mayoría de los niños de la iglesia no sabíamos si habían recibido al Señor Jesús o no. Y los papás tuvieron el privilegio de llevar a sus hijos a Cristo. De ahí adelante, el equipo de alabanza, el que conduce la alabanza de la escuela bíblica de vacaciones, porque es un ministerio de alabanza de la iglesia. Y el que hace la divulgación, el de visitación de la iglesia. Y el de oración, de intercesión de la iglesia. De deportes, de los ministerios de deporte de la iglesia. Y de la comida, cada equipo, ¿no? Alguien de la tesorería de la iglesia es responsable por las finanzas de la escuela bíblica de vacaciones. Y se hacen reuniones con todos los líderes de ministerios de la iglesia, ¿no? Hermanos, desde entonces, Dios nos ha permitido dar el privilegio de hacer escuela bíblica de vacaciones en nuestra iglesia y también capacitar a otras iglesias, denominaciones, despertar la visión y cada año traer temas nuevos. Por veces son grupos tan grandes de niños que somos invitados que la Biblia no es suficiente. Entonces usa el tendedero amplio, grande, y usted pregunta, ¿cómo puedo hacer esto hoy? Tu lección, así como está, ¿tá? Usted puede ir a un taller que hacen las playeras con sublimación y pedir para escanear y hacer así, grandote así, en fieltro, en cualquier tela 100% poliéster. Es algo que uno puede tercerizar en cualquier ciudad, ya tecnología, personas que ofrecen servicios de sublimación. Estas lecciones hoy, Dios me da el privilegio de dibujar, agarrar el texto bíblico y de ahí buscar las enseñanzas y de ellas sacar entonces, después del bosquejo, hacer los dibujos. Usted tiene opciones de usar las lecciones que Apen ya las tiene, ¿no? Que ya usa para otros ministerios, que ya han sido usadas y ya están ahí en la bodega, ¿no? Hermanos, aquella misionera alemana que nos ofreció, nos prestó las 2 lecciones, nunca podía imaginar que más de 500 personas iban a conocer al Señor Jesús y más de 100 niños con lecciones que estaban ahí echadas, perdidas en una bodega. Tenemos materiales, no tenemos todo, mas es parte de la visión de Apen aprovechar el tiempo de los niños en las escuelas de las vacaciones, en las vacaciones. Y yo he buscado con mis limitaciones desarrollar habilidades para producir programas de escuela bíblica de vacaciones y ayudar a los obreros a tener sus materiales en América Latina por ahí, para que tengan la provisión, para que no haya excusas, ¿no? Con lo que tenemos podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Este es un ejemplo. Cuando termina el programa, ya tenemos todas las lecciones así visibles para los niños. Hay escuelas bíblicas que las figuras necesitan tener 90 por 1,40 m, porque es por la tarde, muy claro. El PowerPoint no funciona, es un aire libre, una cancha, algo así. Y usamos láminas grandes de fieltro, ¿no? Hoy hay tecnología, uno no necesita tener un plotter en su casa. Va a alguna parte donde se hace el servicio porque es un ministerio de la iglesia. Hay que pasar la visión para la iglesia. No es un ministerio de 1 o 2 personas. Disfruté de oír al hermano Roal
de Veracruz decirme que si alguien viene, una persona de su iglesia, quiero capacitarme para hacer escuela bíblica de vacaciones. No, quiero hablar con tu pastor. Una persona sola no puede hacer eso, ¿no? Hay que traer por lo menos 4 personas, ¿no? Esta es la visión de que sea algo de la iglesia, que el pastor tenga la visión, que haga parte del presupuesto de la iglesia, porque los resultados son para la iglesia. Hermanos, no más 2 años ahora, nos quedamos alarmados en mi iglesia, una muy buena y bíblica iglesia, primera iglesia bautista, la más grande iglesia de mi ciudad. 8 años sin escuela bíblica de vacaciones, porque se cambió el líder, perdió la visión, y entonces nosotros llegamos y decimos, no puede seguir así. 300 niños. Hermano, quiere que pasase hasta del video, ¿no? Cuando hicimos la invitación, al primer día, un montón de niños. Al segundo día, otro montón de niños. Al final, hermanos, de la iglesia, casi 100 niños, hijos de los creyentes, que están en la escuela dominical, recibieron al Señor Jesús. Estaba en la iglesia, aprendiendo ¿de qué? Cómo ser misionero, historia de la iglesia, de los apóstolos, de los patriarcas y todo, sin conocer a Cristo. Las escuelas bíblicas de vacaciones van a sanar este problema, esta enfermedad dentro de nuestras iglesias, porque los niños van a ser presentados al evangelio de forma apropiada, sistemática, por toda una semana. Es también para evangelizar los niños de la iglesia. Algunos hijos del líder recibieron al Señor Jesús y vinieron, ¿qué hiciste? Mi hijo ya es un cristiano. A retarme o regañarme, porque no podían creer que su hijo no era un buen cristiano. No era un cristiano. Y como resultado de esto, si usted entra en Piba, que es el nombre de mi iglesia, Atibaya, usted va a ver en el último culto el pastor diciendo algo que es un fenómeno después de la escuela bíblica de vacaciones. Los hijos de los papás que asisten al culto y no quieren quedarse para la escuela dominical que hace enseguida, lloran. Papá, ahora yo quiero. Ahora yo quiero escuchar de la Biblia. Ahora yo quiero aprender de la iglesia. Ahora yo quiero aprender de los patriarcas. Ahora yo quiero escuchar de misiones, de cómo hacer misiones. Porque ahora son creyentes, tienen el Espíritu Santo. Las cosas espirituales hacen sentido para ellos, ¿no? Hermanos, escuela bíblica de vacaciones no es para alcanzar solamente los de afuera. Los de adentro también, ¿no? Sí. Aquí, de otra escuela, quiero ser modelo, ¿no? Mi hija contestó a un tallerista que preguntó, ella estaba flaquita y muy alta, y preguntó, cuando sea adulta, ¿vas a ser modelo? Y ella contestó, en la palabra, en el procedimiento, amor, fe y pureza. ¿Cómo va a decir en español? Sí, en el procedimiento, amor, fe y pureza. Y yo le escuché, bueno, fue del pastor de adolescentes de la iglesia que habló de este tema con ellos, del mensaje. Y de ahí hicimos la escuela bíblica de vacaciones, quiero ser modelo, ¿no? Y bueno, de las enseñanzas bíblicas, de las experiencias de los niños, de las necesidades de los niños de dentro de la iglesia, hemos pensado en temas así, ¿no? Para las escuelas bíblicas de vacaciones. Gracias. Esos son niños de mi iglesia que puse ahí. Gracias. Usted, así. Este es un tema fue mi última escuela bíblica de vacaciones para una iglesia al norte de Brasil que pidió: queremos presentar la persona y la obra de Cristo para los hijos de los creyentes. Y me encargaron. Y yo dije, ¿cuántos niños ustedes van a alcanzar con este tema?
ella dice, de 30 a 50, casi todavía, de 30 a 50,000 niños solamente en una denominación, un ministerio, ¿no? En la capital del estado de donde vengo. Y yo entonces, una semana, un día para dibujar cada lección de esta, en oración y ayuno, hermanos, porque soy tartamudo de las manos también. Pero por la gracia del Señor sale, ¿no? En una semana hay que estar lista para imprimir. Muchas gracias. Ustedes tienen un lindo ministerio apostólico. Sí. Sí, el ministerio de poste, ¿no? Muy bien. Por eso les consagro al ministerio, oficialmente al ministerio apostólico. Gracias. Bien. ¿Cuánto tiempo más? ¿5 minutos más? 10 minutos más. Muy bien. Hermanos, estoy yendo por otro camino porque creo que muchas veces el Señor nos inspira a la visión que quiere Él transmitir para nosotros, ¿no? Muchas gracias ya. Sí, ya están sacando de ahí, ¿no? Muy bien. Quizás algo importante que hemos hecho, no hemos descuidado del momento misionero, del algo misionero, ¿no? Como este que está aquí. Crié los soldaditos y las tareas de los niños también son armar parte de la armadura cada día. Quiero les enseñar un video de esta escuela bíblica de vacaciones en esta iglesia, donde teníamos más que 300 niños y más que 100 niños recibieron al Señor Jesús. Niños de la iglesia, la mayoría de ellos. Este video la recepción, la llegada. Mi iglesia es una cancha. División de franjas etarias. Enseñando el canto lema, con el equipo de alabanza de la iglesia. Todos con su faja con el tema en la cabeza. Por grupos de actividades de colores diferentes. Con ademanes de líderes de ministerio con niños y de la iglesia. Los títeres también, claro. Sí, este es el que va a enseñar el versículo bíblico, ¿no? Sí, haciendo una enseñanza. Separamos por alfabetizados, primarios y preescolares. Yo contando la lección bíblica, disfrazado de alguien que ya no está ahí, ¿sí? El padre de David. Y sí, para los pequeños también tenemos actividades, las manualidades de acuerdo con la enseñanza, recogiendo las fajas de la cabeza y las identificaciones para el día siguiente. Y bueno, este es un video. Hicimos esto un video para cada día, ¿no? Y cada día aumentó el número porque divulgábamos así también y invitamos ya no es del día siguiente. Gracias. Hermanos, la iglesia despertó. Este año, la cantidad de jóvenes, adolescentes que se involucraron en el ministerio fue algo impresionante, ¿no? Porque ya ve resultados, ¿no? La cantidad de niños que ahora están regularmente en la escuela dominical aumentó. Nuevas familias en la iglesia. El grupo de visitación de la iglesia ahora acompañando a estos niños y sus familiares. Talleres para las mamás que quieren traer sus hijos y quedarse para el periodo de escuela bíblica de vacaciones. Sobre belleza, cuidado del cuerpo, salud de la mujer, de alimentación, de cómo cuidar de las guaguas y no sé qué, y comida y artesanía, bueno, cosas así, ¿no? Y luego invitadas a seguir con los talleres en la iglesia y a las reuniones de señoras y todo, ¿no? La iglesia creció todavía más, ¿no? Y crece. Porque es un ministerio de la iglesia, ¿no? Otro resultado, hermanos, la cantidad de
maestros que ahora quisieron tener capacitación porque tuvieron dificultad, no teníamos personal suficiente para hacer la consejería para tantos niños, porque yo no sabía el tamaño de la necesidad, no tenía visión suficiente. Y pensamos 5 personas para aconsejar a los niños después de la invitación. Y teníamos un montón de niños, ¿no?, de distintas edades. Y no teníamos personas capacitadas suficientes. La escuela dominical, al próximo semestre, volvió a ser una clase de entrenamiento para todos que querían involucrarse en la escuela bíblica de vacaciones de las próximas vacaciones. Y los adolescentes de todos preparados. 6 meses de preparación, ¿no?, y de planificación. Es ideal para tener una exitosa escuela bíblica de vacaciones. Tengo unos slides aquí que yo les uso para la capacitación de los temas que presento allá en Brasil. Y gracias. Este fue un tema, el secreto de los guardianes, sobre mayordomía, ¿no? La mayordomía de los tesoros del rey. Entonces, de la salvación, de los dones, de las riquezas y así por delante, pensando en niños creyentes. Pero el primer día ¿eres tú un mayordomo del Señor Jesús? Gracias. Siempre buscando cubrir los temas necesarios para la vida de ellos. Casi terminando, vamos a volver aquí rápidamente a nuestro versículo. Y así, algo más aquí creo que ya cubrió todo, ¿no? Así, los cantos, ¿no? Una cosa que también cambió fue que la iglesia tenía el hábito de cantar nomás los cantos que a los niños les gusta, de moverse, no sé, movidos así, ¿no? Y aprendieron que necesitamos de cantos, sí, de bienvenidas, ¿no?, pero también cantos que hablan de la palabra de Dios, ¿no? Y los niños salieron cantando estos cantos, ¿no? Y en el video ellos podían entrar y rever los cantos en la internet, en la página web de la iglesia. Todos los cantos enseñados, los versículos enseñados, todo lo que pasaba ahí estaba disponible para ellos, para rever y enseñar a sus amigos y si tenían dudas. Y así aprendieron bien los cantos. Cantos que llevan el mensaje de salvación, tal cual como estos. Cantos que cubren temas diferentes de la vida de ellos. Cantos, por ejemplo, aquí sobre el mensaje de salvación completo. Y al final todavía sobre consagración, ¿no?, y oración, áreas básicas de la vida de ellos, ¿no? Así que es un ministerio que va a dar muchos frutos. Doy gracias a Dios porque fue mi primera experiencia de ministerios con niños. Cuando Dios me recién enseñaba esta visión, fue de este método, esta forma de alcanzar a los niños. Y doy gracias al Señor porque Él me dio esta visión cuando yo no tenía ningún conocimiento, nada, no sabía ninguna técnica, ninguna metodología, ¿no? Y por trabajar, ampliar esta visión y este deseo cada vez más claro de hacerlo todo, ¿no?, y batallar, porque ya tenemos tanto que hacer, nos cercamos de tanto que hacer, que muchas veces nos olvidamos de que desanimar no es una opción. No es hasta que te canses. No es hasta que ya haya hecho más que los demás. Continuar resistiendo en el día malo. El día malo va a estar cada vez más malo. Las puertas se abren. Escuelas públicas
niños de vacación, niños en los hogares. Hermanos, vamos a mirar más allá y ver que hay más que hacer hasta que acabemos habiendo hecho lo todo. Mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Este versículo quiero que ustedes que podamos llevar con nosotros, acordándonos de que no hemos hecho lo todo. El siervo buen y fiel es el que hace lo todo, no el que hace más que los demás, no el que se compara con los demás y se cree bueno y fiel. Solamente el que permanece firme y hace lo todo. Entra en todas las puertas que le abre su Señor. Y Él nos ha abierto muchas puertas. Tenemos como una información final para ustedes. ¿Sabían ustedes que el presidente de APEN de Brasil, que está con nosotros aquí, fue ganado para el Señor Jesús? Vino el Señor Jesús en una escuela bíblica de vacaciones cuando niño. Sí, el hermano Pastor Neto. Y en su iglesia, todos los años hacen escuela bíblica de vacaciones. Y él, hace como unos 20 años, hermano, es el que da la lección misionera. El pastor de la iglesia. Él es un ejemplo de fruto que da fruto. El ministerio de escuela bíblica de vacaciones da mucho fruto. Y sus frutos dan muchos frutos. Vale la pena, ¿no es así? Gracias.